Feliz tarde, en el nombre del Cristo, que la paz más profunda reine en vuestro corazón, en vuestro espíritu, para que así la prosperidad y la felicidad sea pródiga y reine en vuestras vidas. Estoy grabando en este instante, son más de las 13 horas, desde Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, la edición 209 de Superando Nuestros Límites, que no pudo ser transmitida por vía radial, ya que no había energía eléctrica. En todo caso, cumpliendo con este deber para mí, y que es de gran gozo, que Dios y la divinidad me permiten su gracia compartir una vez más esta sabiduría, este mensaje crístico, gnóstico, este conocimiento portentoso, extraordinario, sublime, liberador, y que podemos experimentar todo si es nuestro anhelo y si es nuestra vida. Este programa es uno más de ellos. Ciertamente, así como hay días de días, y así como vemos pasar las estaciones, y allí en ese tránsito observamos la continuidad de la vida, pero también en esa continuidad vemos, apreciando la naturaleza, repito, como en sus estaciones, ella es un gran libro abierto para nosotros, para quien tiene ese ojo de la sabiduría y ese corazón, dijéramos, de sabio, humilde, sencillo, perceptivo, no lleno de sí. Entonces contemplaremos la vida manifiesta en su tránsito y nos demos cuenta que todos los días no son iguales. Apreciaremos que la hoja se seca después que estaba llena de verdor, y también vemos cómo el árbol pequeño creció, dio frutos, envejeció y se extinguió. Y vemos que en ese tránsito acelerado, en esta descripción, en la vida tiene un tiempo, dijéramos, acorde con su género. Así pasa con nosotros, así pasa con el río. A veces observamos que el lecho del río está tormentoso y desde lejos escuchamos su clamor, su expresión. Pero también vemos que en ciertas estaciones ese río está en silencio porque el cauce está seco y la vida está en suspenso porque no hay peces, no hay algas, no hay ese sinfín de vida que se manifiesta en ese río de este ejemplo. Pero después, con gran regocijo y sorpresa, también contemplamos y somos testigos de que nuevamente el río tormentoso vuelve a latir de vida. Y comprendemos que es porque desde los cielos cae el caudal de agua para él. Y ya esto es mágico, maravilloso, extraordinario. Porque comprendemos entonces que la vida en sus estaciones, en la que nosotros nos encontremos, nos va a proveer o nos va a aportar lo que requerimos en ese ritmo y en ese escenario de ese tránsito o de ese tiempo específico. Entonces la naturaleza tiene dos mellizos, dijéramos. Estos mellizos son el tiempo y la muerte. Estamos nosotros sujetos, dijéramos, acondicionados a estos dos mellizos. Estos mellizos, mientras la vida manifiesta en cualquier nivel de manifestación o de expresión, ellos se encuentran imperantes allí.
Es decir, son, dijéramos, los rectores de la vida manifiesta. Pero también sabemos, por este libro maravilloso de la naturaleza, que ambos mellizos son intrínsecos a la vida misma. Porque si ciertamente tenemos un tiempo, también vemos en la naturaleza que existen seres más permanentes que otros. E incluso vemos algunos que son, dijéramos, realmente permanentes y son muy escasos. Por eso es que existe la palabra inmortal. Esta inmortalidad es expresión genuina de que los mellizos tiempo y muerte fueron trascendidos. Pero esa trascendencia radica en que aquel que lo logra en su vida manifiesta los cristaliza dentro de sí mismo. Y hace de ellos dentro de sí una particularidad o una parte de él mismo. Porque ciertamente los inmortales han muerto. Nadie duda de que hay seres inmortales, pero esa inmortalidad no viene, dijéramos, por el soplo del viento, a través del azar. No, ni se compra, no. Sabemos que esos seres inmortales que nos han precedido en el curso de los siglos nos legaron como tesoro una enseñanza inmortal. Un inmortal nos deja la enseñanza de ser inmortal a través de su vida. Y en este caso hay varios, pero vamos a comentar el más famoso para nosotros, dijéramos, en fe, en seriedad y en posibilidad, a Yeshua Ben Pandirá, nuestro Cristo Salvador. Vemos que Él es un ser inmortal, pero vemos que Él murió. Aunque, siendo realmente sincero y franco en este compartir, Él no murió. Él fue asesinado por nosotros en aquel escenario. Es decir, por quienes estuvieron en ese escenario. Por eso murió. Fue la causa. Para resucitar murió. Pero también sabemos que para resucitar y morir nació. Él, siendo el Logo, siendo una divinidad, nació físicamente. Es decir, Él no apareció totalmente integrado y desarrollado como un Dios, no, sino que se fue desarrollando progresivamente como todo lo natural. ¿Por qué? Porque aquí es donde comprendemos que como lo inmortal viene de lo mortal, no puede haber inmortal sin mortalidad. Y aquí comprendemos nosotros los misterios de la muerte en forma sencilla. Es decir, solo muriendo podemos nosotros trascender la muerte. Muriendo nosotros en sí mismos, en nuestra naturaleza psicológica interna, en forma absoluta, logramos ser en el ser. Es decir, logramos que el ser, que Dios, que nuestro Padre, con todas sus partes autónomas y autoconscientes, o en pleno desarrollo de conciencia, se cristalicen dentro de nosotros. Cuando eso sucede, es decir, cuando se realice dentro de nosotros la integración del ser,
porque Él realizó ese trabajo dentro de nosotros con cooperación de nosotros, obviamente, y de la gracia y de la verdad de la divinidad, allí surge la integración. Y en esa integración vemos una mezcla. Vemos parte humana y vemos parte divina. La parte humana se divinizó y la parte divina se humanizó. Entonces el proceso en sí es totalmente humanizante, pero para ello necesita un trabajo, un arte, una industria y una ciencia. Porque si no, ¿cómo se lograría? Y entonces aquí entendemos lo importante que es el autoconocimiento. Este autoconocimiento en sí es autognosis, porque conocimiento es gnosis. Solamente el ser a través de sí mismo se puede conocer. Y ese proceso en sí es liberador y es salvador y es perfeccionante. Aquí radica el misterio de la muerte. El misterio de la muerte está expreso entonces cuando de la vida lo mayor va cristalizándose en lo menor. En este caso vemos menor la unidad humana o la persona, comprendiéndolo como un animal racional que se está perfeccionando para convertirse en hombre primeramente. Eso es humanizante y es perfeccionante. Eso lo puede solamente realizar en forma perfecta e inequívoca y exacta en su tiempo. Es nuestro ser, es nuestro Padre, que envía dentro de nuestra cosmobiología interna, en sus profundidades, al Cristo íntimo, que es nuestro Yeshua interior, para que nos salve. Entonces vemos aquí el fundamento del Evangelio, que son las buenas nuevas, que es la bienaventuranza y que es el mensaje crístico. Ciertamente, si vamos concluyendo, perfilando y decantando este asunto, comenzaremos por el autoconocimiento. Pero ese autoconocimiento va a comenzar como respuesta y seguimiento y cooperación a la inquietud que manifiesta en nosotros nuestro ser y que nos impulsa desde adentro. Si no, no es posible. Por eso hay personas que no son, dijéramos, susceptibles a un cambio profundo en la fe, porque realmente los conocemos como escépticos, algunos los conocen como incrédulos, estos otros como excéntricos intelectuales, o en su variedad de nombres los podemos sintetizar en ateos, enemigos del eterno Dios viviente. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa inquietud, pero ellos no tienen esa inquietud es porque su ser no se las libera dentro de sí mismo. Y encontramos unos que son más o menos que tienen inquietudes espirituales, porque ciertamente más o menos en ese mismo nivel su ser los trabaja, los impulsa. Entonces es necesario destacar que hay personas de gran anhelo espiritual que dedican su vida a ello porque su ser los impulsa para que así sea. Entonces, comprendemos aquí que si nuestro real ser interior profundo, que es Dios en nosotros, que es nuestro Padre, y con todas sus partes, desarrolladas o en desarrollo en nosotros, en esa integración, solamente Él puede conducir, guiar nuestra vida en el camino de esas estaciones de la vida para trascender lo mortal a lo inmortal, porque el asunto no se queda en la inmortalidad. Todavía hay estaciones de la vida que hay que recorrer en octavas superiores y que nosotros desconocemos, pero así es. Sin embargo, ¿por qué el ser buscaría ser inmortal? El ser buscaría ser inmortal porque Él es lo que es. Por eso es Dios. Sin embargo, como Dios es Dios,
Él necesita perfeccionar sus partes, absolutamente, en un nivel, dijéramos, superlativo, exaltativo, que escapa a nuestra comprensión. Por eso es que existen grados y grados de gloria, como lo dice Pablo de Tarso en sus epístolas maravillosas. Aquí comprendemos entonces que esa inmortalidad deviene del anhelo manifiesto de nuestro Padre de permanecer en la vida manifiesta para obrar, para expresar su obra, para ministrar la vida del Sagrado Absoluto Solar o del Padre de toda paternidad. Como el ser en sí es lo que es, y la razón del ser es el mismo ser, entonces él es el único que se puede autoconocer en su propio proceso. Así se perfecciona. Y al perfeccionarse, ya sea en el primer nivel de perfección o en las octavas superiores de perfección, él se integra más perfectamente y se vuelve como el alma de diamante, o se vuelve como simbólicamente como el diamante, que es una belleza, pero realmente contiene la dureza, la densidad y la fuerza inexplicable. Entonces,